¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo la segunda parte del glosario de competitivo. ¿Y qué es un glosario?, se preguntarán. Bien, en resumen, un glosario es básicamente un listado de palabras que pueden ser difíciles de comprender junto con su significado. Tengo una primera parte de este video en el cual explico la mayoría de los roles básicos de un Pokémon, así como también todo lo que respecta a las tiers y demás. Así que bueno, ya que tengo una guía básica de léxico competitivo, por así decirlo, pensé en hacer una guía más avanzada sobre el mismo tema, mostrando términos que quizás no hayan escuchado nunca y otros que quizás sí. Dicho todo esto, podemos empezar. El primer término que nos vamos a encontrar es arquetipo, y un arquetipo es el núcleo de un equipo, o para explicarlo en palabras sencillas, sería el estilo de juego que van a manejar en un equipo. Para ponerles ejemplos, pueden utilizar un arquetipo hiperofensivo, en el cual se van a encontrar Pokémon puramente ofensivos que van a intentar acabar lo más rápido posible con una batalla. Pueden usar un arquetipo Stal, el cual está compuesto generalmente por desde 4 hasta 6 murallas, y su objetivo es ir desgastando poco a poco al rival con estados alterados e ir recuperando puntos de salud de a poco. Es un modo de juego bastante lento. Pueden usar arquetipos Wither, los cuales serían equipos climáticos, ya que, bueno, ya saben, invocan un clima con un Pokémon y utilizan otro Pokémon que se favorezca a este clima de manera directa o indirecta, que los cuales, bueno, tendrían el rol de Abuser. Pueden optar por un arquetipo Hard Trick Room, que sería una estrategia que va a depender de espacio raro para funcionar. Se suelen ver algunos Hard Trick Room en Pokémon MMO, aunque la mayoría de las veces suele ser este único equipo que simplemente usan la gran mayoría de jugadores que utilizan este arquetipo. Y hablando de equipos que usan todos, el mejor arquetipo en mi opinión para aquellos jugadores nuevos y el más útil para que empiecen a aprender sobre el metagame sería el arquetipo Godstuff. Godstuff es básicamente un equipo compuesto por 6 Pokémon que sean de lo más utilizado en esa tier, ya que, bueno, si son de los más usados es porque son útiles, son funcionales y son básicamente lo mejor para aprender del metagame. Simplemente es eso, utilizar los Pokémon que más rindan, entre comillas. No quiere decir que los otros Poké sean malos, pero bueno, si rinden es por algo. Les voy a dejar un Godstuff de cada tier en pantalla para que más o menos hagan una idea de lo que sería este tipo de equipos. Son, como muchos lo llaman, los mismos Pokés de siempre, básicamente. Algunos les suelen tener cierto rencor, pero bueno, es un modo de juego completamente funcional, al igual que todos los demás, ¿no? Y bueno, hay otros arquetipos como el balanceado, que equilibra Pokémon ofensivos y murallas. También arquetipos Bulky Offensive, que son básicamente eso, equipos compuestos por Pokémon ofensivos que sean resistentes. Y que, bueno, a diferencia de los arquetipos balanceados, los Bulky Offense no van a tener ningún tipo de muralla que se dedique a desgastar al rival y a recuperarse. Y bueno, a grandes rasgos, esos son los arquetipos, por así decirlo, son el modo de juego, el tipo de estrategia o el modelo de equipo a seguir. Bueno, básicamente eso es un arquetipo. Arquetipo es un término del cual muchas veces se suele confundir con composición, y es que una composición es el conjunto de Pokémon que, valga la redundancia, componen al equipo. Sé que puede sonar parecido a arquetipo, pero no. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo ahora les digo que quiero jugar un equipo hiperofensivo. Bien, bueno, ahí lo que les estoy diciendo es que quiero usar una estrategia, un modo de juego o básicamente un arquetipo hiperofensivo. Ahora yo pasan 10 minutos, 15 y al rato vengo y te muestro este equipo hiperofensivo. Eso ya no es un arquetipo, es una composición, porque te estoy mostrando los 6 Pokémon que componen a un equipo ya armado. Y otra cosa que se confunde mucho con composición, me estoy dando cuenta de que de hecho se confunden muchos términos, es lo que sería arquitectura. Sí, se confunde mucho con composición y de hecho es normal, ya que si alguien te dice que esto es una arquitectura de un equipo competitivo, suena hasta con lógica. A ver, es algo lógico porque es un equipo que fue construido, fue estructurado, así que a priori tiene bastante lógica. Pero no, una arquitectura no es lo mismo que una composición. Una arquitectura no se da en un equipo, más bien en un Poké individualmente. Y por estructura en el ámbito competitivo se refiere a los EV Spread o reparto de EVs, el moveset que le das a un Pokémon, es decir, qué movimientos elegiste para ese Poké, así como también su ítem, naturaleza, etc. El siguiente término es core.
Esto seguramente ya lo habrán escuchado muchas veces y no solamente en mi canal, y es que es algo bastante básico. De hecho, una core es un conjunto de Pokémon que funcionan muy bien dentro de un mismo equipo por sus coberturas naturales, sus habilidades, etc. La más básica de las cores es la que conocemos con los Pokémon iniciales, agua, planta y fuego, ya que agua cubre a planta de fuego, fuego cubre a agua de planta y planta cubre a fuego de agua. Pueden haber cores defensivas, cores ofensivas y cores balanceadas incluso. Pero bueno, este punto y el tema de arquitectura, arquetipos y composiciones son temas mucho más largos de los que hablé acá y vamos a abordarlos con más detalle en una guía de team building que en efecto no voy a hacer hoy. Bueno, ahora sí, vienen los términos que posiblemente no hayan escuchado nunca. Gimmick. Un gimmick es un set en el que su efectividad va a radicar en qué tanto se lo vea venir al rival básicamente. Puede ser un set sorpresivo. Si tu rival no se ve venir tu set puede resultar muy efectivo, pero si se lo espera no va a servir de mucho. Algo que muchos no comprenden, sobre todo jugadores nuevos, es que un gimmick no siempre tiene por qué ser bueno. Hay gimmicks buenos y gimmicks malos. Un gimmick bueno podría ser Scizor Scarf, por ejemplo, aunque es circunstancial, nadie se lo vería venir y tiene la posibilidad de vencer a Pokés que lo frenan en cualquier otro set básicamente, como por ejemplo Magneson, Scarf, Infernape o Volcarona sin busteo. Un gimmick malo podría ser por ejemplo un Lucario mixto, por ejemplo. No hay necesidad de hacer algo así porque el set físico o el atacante especial incluso van a ser mucho más eficaces al tener más coberturas en cuanto a poder utilizar más slots para meter más movimientos ofensivos en cuanto a su moveset, ya que bueno, va a ocupar menos slots de movimientos que el mixto, que sería con maquinación y danza espada. Un set mixto necesitaría más turnos para boostear sus estadísticas, etc. También cabe decir que un gimmick puede dejar de serlo con los cambios de metagame, ya sea por cambios en las mecánicas o por la innovación de los propios jugadores. Un caso de un gimmick que dejó de serlo diría que es Garchomp mixto, que bueno, a ver, cuando Garchomp tenía acceso a danza espada no se usaba tanto, siempre se veía venir más que nada el de sustituto y danza espada, danza espada, o en todo caso el de danza espada y vaya rimoya, y cuando le quitaron acceso a danza espada el set mixto dejó de ser gimmick y se volvió un set metagame. Caso contrario a por ejemplo Hydreigon de Foco Energía, que al quitarle acceso a Cometa Draco dejó de usarse y dejó de ser un Pokémon meta para convertirse en un gimmick, ya que bueno, actualmente nadie se espera un Hydreigon de Cometa Draco. Otro término poco utilizado es approach y se refiere al acercamiento de X equipo. Suponiendo que por ejemplo están contra un equipo de lluvia, pueden decir bien, puedo hacerle approach anulando su clima, metiendo otro clima como el de arena, el de sol o el de granizo, aunque el granizo prácticamente no se utiliza en Overused, podría ser un ejemplo bueno para dobles. O pueden decir bien, puedo hacerle approach simplemente derrotando a su Pelipper. Y ya, yo por ejemplo ante Team Lluvia hago ambas cosas, hago approach cambiando el clima y también derrotando a Pelipper. Aunque bueno, antes utilizaba un gimmick como sería Hydreigon con Onda Voltio que le hacía one hit KO a Pelipper y ya, lo debilitaban en turno 1 y ya luego era cuestión de esperar a que la lluvia termine para eliminar la ventaja del terreno. El siguiente término sería matchup, y cuando hablamos de un matchup nos referimos a que también te medís contra un equipo hablando de composición. Hay buenos matchup, hay malos matchup y también matchup neutrales. En estos últimos serían los que ningún jugador tiene ventaja sobre otro por tipeo, estrategia o bueno, simplemente por composición, como ya dije anteriormente. Otro término poco utilizado es benchmark, pero de hecho solo díganle punto de referencia porque queda rarito ir por ahí diciendo benchmark. Cuando hablamos de un benchmark o un punto de referencia nos referimos a los stats de un Pokémon, es decir, a ver, por ejemplo, Magneson Scarf a nivel 50 alcanza unos stats de velocidad de 183. Entonces, si le pregunto a un jugador nuevo si es más rápido un Magneson Scarf o un Weavile Vander Jolly, que bueno, sería la naturaleza alegre, seguramente no me sabría responder. De hecho, cualquier jugador que no haya calculado específicamente un caso como este podría llegar a tener sus dudas. Eso vendría siendo un benchmark, saber qué set estándar puede superar en velocidad a qué Poké, es decir, el Weavile estándar supera a Magneson en velocidad. Saber qué set estándar te puede hacer one hit KO, por ejemplo, sería un benchmark de ataque o de defensas.
El término One Hit KO lo expliqué en el video anterior del léxico, por cierto, por si quieren ir a verlo. Así como también, bueno, pueden ver que set estándar de X-Poke te puede aguantar un golpe. Literalmente, benchmark es tener un punto de referencia sobre el tipo de daño que le haces a X-Poke o que te hacen, y es por eso que, bueno, la práctica es muy importante, porque esto simplemente se termina memorizando después de bastantes duelos de práctica. Y ojo, el benchmark no solamente sirve para cuando estás en pleno combate, también te sirve muchísimo para calcular velocidades y llegar a hacer un EVE Speed personalizado de algún poke que le puede llegar a hacer speed creep a ese set estándar del que ya tenemos el benchmark. Y de ahí introducimos el siguiente término, Speed Creep. A ver, cuando un Pokémon le hace Speed Creep, se quiere decir que dicho Pokémon supera la velocidad de su rival por un solo punto, simplemente eso. Aunque algunos jugadores prefieren no hacer Speed Creep por un punto y pueden optar por superar la velocidad de X set estándar por 2 o incluso 3 puntos por encima, para superar la velocidad de algún rival que haya quizá pensado en lo mismo que él y hacer Speed Creep al Pokémon que inicialmente se quería hacer Speed Creep. No sé si se está entendiendo muy bien, pero bueno, a ver, obviamente para calcular un Speed Creep se necesita tener experiencia conociendo el metagame y hay que saber utilizar adecuadamente la calculadora de daño para ver si realmente el Pokémon planeado puede realizar un Speed Creep a ese objetivo que nosotros queremos superar por un punto en velocidad. Bien, les voy a dar un ejemplo para que se entienda más claramente. Jolteon, naturaleza miedosa, alcanza con 252 EPS en velocidad, una velocidad de 200. Y Cloyster Scarf Alegre, 252 también en velocidad, le hace Speed Creep porque alcanza 201 de velocidad con, bueno, como ya dije, 252 EPS en velocidad. Si Jolteon no fuera un problema para tu equipo y tuvieras junto a Cloyster no lo sé realmente. Bueno, a ver, no hacen sinergia, pero esto es un ejemplo, así que vamos a suponer que en tu equipo tenés a Cloyster Scarf y a un Gastrodon. Entonces, tu Cloyster no va a necesitar realmente esos 252 en velocidad porque ya tiene un compañero que contea totalmente al Poké que se le busca hacer Speed Creep, que en este caso sería Jolteon. Y entonces debería buscar un reparto que supere la velocidad de algún otro objetivo que pueda llegar a ser amenazante para tu team. Como podría ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre de nuevo quizá el ejemplo de Wabai Bander Alegre, que alcanza con 252 EPS en velocidad una velocidad de 194. Entonces, si se utilizara Cloyster con el objetivo de hacerle Speed Creep a este Pokémon en específico, necesitaríamos solamente 228 EPS en vez de 252 en velocidad, alcanzando 195 en velocidad, suficiente para hacerle Speed Creep a Wabail, pudiendo hacerle un One Hit KO inesperado sin complicaciones, además de darnos 24 EPS extra que podríamos llegar a utilizar para darle un poco más de bulk. Relacionado a la velocidad, con el tema este del Speed Creep y tal, tenemos un término que muy posiblemente hayan escuchado en el juego si están algo familiarizados con lo que sería el ámbito competitivo. De hecho, puede que lo haya mencionado en algún video mío anteriormente, no me acuerdo sinceramente, y me refiero a la Speed Tie. Una Speed Tie es cuando dos Pokémon comparten exactamente la misma velocidad, como un caso ultra básico, a ver, serían dos Pokémon de la misma especie con la misma naturaleza y mismo reparto de EPS. Bueno, los cuales lógicamente tendrían la misma velocidad y el quién va a atacar antes entre esos dos es básicamente un cálculo al azar que realiza la propia consola y el jugador no puede llegar a determinar de ninguna manera. De hecho, seguramente que hay algún tipo de cálculo, pero es tan complejo que ni siquiera va a valer la pena. El último término relacionado con la velocidad es Outspeed. Esto es bastante sencillo, es cuando un Pokémon es más rápido que otro simplemente. Por ejemplo, un Gyarados sin bosteo es más lento que un Jolteon, entonces Jolteon va a outspeedear a Gyarados. A menos que Gyarados sea alegre y se bostee la velocidad, que en ese caso alcanzaría una velocidad superior a la de un Jolteon. Y en ese caso Gyarados va a hacer outspeed a Jolteon. Bien, hablando de boost, ya lo expliqué en el video anterior en el que hablaba sobre el léxico, pero necesito volver a hacerlo para explicar otro término que no mencioné en ese video. Así que bueno, un boost o un boosteo es básicamente un aumento de estadísticas mediante movimientos. Por ejemplo, un boost sería Gyarados tirando Danza Dragón, se boostea en un nivel el ataque físico y la velocidad. O por ejemplo, Reuniclus con armadura ácida, que se boostea 2 niveles la defensa física. Y caso contrario a busteo, y lo que no expliqué en el video anterior, tenemos el drop.
Un drop es una bajada de estadísticas, ya sea por movimientos o por habilidades. Por ejemplo, un drop en ataque por un Pokémon rival con intimidación sería un drop por habilidad, ya que bueno, al utilizar intimidación nos va a bajar un nivel el ataque físico. O un drop en evasión por el movimiento despejar, por ejemplo, sería un drop por un movimiento. Ahora, dejando de lado los términos con cambios de estadísticas, tenemos el término board position, y se refiere a nuestra posición en el tablero. A ver, vean a Pokémon competitivo como una partida de ajedrez en el que el equipo son tus fichas y bueno, en vez de tener un rey, una torre y un alfil, por ejemplo, tienen una muralla, un sweeper y un clérigo. Si los Pokés son tus piezas, el tablero sería el campo de batalla. La posición en el tablero serían las opciones que tenés en ese momento, es decir, a medida que un duelo se va desarrollando, van cayendo Pokémon tanto del rival como tuyos, y eso hace que las opciones de ambos vayan disminuyendo con el tiempo, se van limitando. Eso viene siendo la posición en el tablero. Recuerden que este es un juego por turnos y bueno, como todo juego de esta índole tiene su estrategia. De hecho, gran parte de este juego es estrategia, análisis y bueno, también suerte, hay que admitirlo. El siguiente término va a ser momentum. Este me lo escucharon decir bastante si vieron los PvP que tengo subidos al canal. Y el momentum es básicamente la ventaja temporal en un duelo, y sí puede sonar muy parecido al término anterior, a board position, pero la diferencia es que board position se refiere a, por ejemplo, si tenemos una buena cantidad de opciones disponibles, mientras que el momentum se centra en los dos Pokémon que están en el campo en ese mismo momento. Y en un combate se suele cambiar la posición del momentum casi de un turno al otro prácticamente. Un segundo la tiene un jugador A y al siguiente el momentum lo tiene el jugador B, para luego de un turno o dos volver a tenerlo el jugador A, y así sucesivamente hasta que uno de los dos jugadores termina ganando el combate. El momentum se puede generar mediante análisis y predicción de lo que puede llegar a ser tu rival y pensar en el daño de recompensa que ambos podrían llegar a tener, para lo cual por cierto se necesita una cantidad de práctica muy alta. Se puede generar también mediante un cambio limpio, por ejemplo el rival tiene un Chansey contra tu, no sé, Volcarona. El momentum ahí lo tiene claramente tu rival, a menos que tengas velo sagrado, pero este no sería el caso. Así que bueno, te puede básicamente countear al Volcarona con ese Chansey, pero sabiendo que Chansey no tiene movimientos que golpeen mucho a, por ejemplo, un hipotético Scizor en tu equipo, sacas a Scizor y ganas el momentum, y bueno, básicamente de esa forma ya ganaste algo de momentum, temporalmente obviamente, porque tu rival seguramente va a cambiar. Y bueno, básicamente otra forma de ganar momentum es con movimientos de pivoteo, como serían volteo cambio, teletransporte o ida y vuelta, que permitan atacar viendo venir un cambio o X jugada, y permita hacer una safe switch o en el caso de teletransporte un free switch. Y hablando de esto, switch es simplemente el cambio de un Poké por otro. Puede ser una hard switch, que es un cambio arriesgado en exceso, pero que si sale bien puede ser tremendamente beneficioso. Tenemos Safe Switch, que es un cambio seguro, sacando un counter del Pokémon rival. Free Switch, que es un cambio completamente libre, en el que sabes que el rival va a meter algún movimiento de cambio de estado que no te va a afectar en lo absoluto, o quizá intentará meter Entry Hazard para provocar daño residual, etc. Por cierto, Entry Hazard y daño residual lo expliqué en el video anterior, al igual que muchos términos que escucharon acá y no expliqué en el video. Por si llegan a tener sus dudas, les recomiendo pasarse primero por ese video. De hecho, creo que tendría que haber dicho eso antes. Y dejando de lado los términos referentes al momentum en general, nos queda el último término, que es referente al daño producido en combate. Dicho término es Damage Roll, el cual se refiere a los tipos de daño que podemos hacer en combate. Y los que saben utilizar la calculadora de daño van a suponer que seguramente estoy hablando del daño mínimo o daño máximo, quizá. Y no me refiero a eso, pero sí a algo bastante similar. El tipo de daño se puede medir en porcentaje, como sería el daño mínimo y máximo, pero también en cantidad de puntos de salud. Bien, vamos a la calculadora un rato. Vamos a calcular, por ejemplo, cuánto daño le hace Scizorbander a Breloom de un ida y vuelta. Bien, ida y vuelta de Scizorbander le hace de 86.7 a 103.6% de daño, por lo que existe la posibilidad de que haga One Hit KO. Entonces, si te pregunto cuánto daño le hace Scizorbander a Breloom, me vas a responder que, bueno, a ver si depende del set, pero en este caso sería de 86.7 a 103.6%,
pero si te pregunto cuántos puntos de salud exactos le saca, no en porcentaje sino en cantidad de puntos de salud, valga la redundancia, si no sabes utilizar de manera completa la calculadora de daño, posiblemente no sepas responder. Bien, ven que acá abajo hay unos cuantos números. Bien, hay exactamente 16 números, siempre van a ser 16 números, nunca van a ser más, nunca van a ser menos, y esos son los tipos de daños que se pueden ocasionar. No solamente hay daño mínimo y máximo, hay 16 tipos de daños que se pueden producir en cada movimiento, así que tomémoslo como que estamos arrojando un dado de 16 caras. El número que va a salir es al azar, al igual que en esta situación, cada vez que ataquen no van a saber qué tipo de daño les va a ocasionar al rival o qué tipo de daño les van a ocasionar a ustedes. Así que, bien, ahora, hay 16 tipos de daño, estos serían los daños. Entonces, ¿cómo puedo llegar a leer estos números? Me refiero a ver, bien, tenemos varios números, 120, 118, 120, 121, etc. Pero, ¿qué significan realmente? Bien, estos números son la cantidad de puntos de salud exactos que cada tipo de daño le va a sacar, en este caso a Breloom. Bien, podemos ver que este Breloom tiene 136 puntos de salud, entonces veamos cuántos de estos números igualan o superan a 136. Bien, son 4 números que igualan y superan 136. Entonces el 25% de 16 aproximadamente es 4, por lo que tenemos un 25% de probabilidad de hacer One Hit KO. Y esos son en resumen todos los términos avanzados de este video. Espero que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo. No creo que haya alguna tercera parte del léxico competitivo, pero este tipo de videos resultan muy necesarios para mí, ya que me permiten hacer más cómodamente alguna que otra guía de team building o de quizá alguna otra cosa referente a competitivo sin tener que estar explicando los términos y sus significados en cada video individualmente. Así que bueno, eso sería todo. Agradecería un montón si lo compartieran con algunas personas que podrían llegar a beneficiarse de este tipo de contenido para que puedan aprender algo nuevo sobre este mundo del competitivo. Así como también los voy a invitar a suscribirse para que puedan enterarse cuando suba algún nuevo video. En la descripción voy a estar dejando los links del Discord del canal, así como también un link al Discord de Profesor Einstein, donde se organizan algunos torneos bastante interesantes. Y también les voy a dejar obviamente la parte 1 de la guía de léxico competitivo. Bien, no tengo nada más que decir, así que me despido. Espero encontrarlos en un próximo video y si es así, nos vamos a ver en otro momento. Acordate que te quiero mucho, cuídate. Bye.